La lección de esta semana, la historia de fondo, el prólogo y el versículo Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El foco del resumen de esta semana, creyendo en el Salvador. La clave es creer, creer actuando. ¿Cuáles son las características divinas de Jesús? Jesús es Dios, no Dios el Padre, sino el Hijo Divino de Dios, la segunda persona de la deidad, que se hizo humano como nosotros. Juan 1, del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, el Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es el Verbo, Él es la verdad. La lección del lunes nos dice, para Juan, el Logos, el Verbo, es la palabra de Dios, es Jesucristo. Y lo que es más importante, Dios se comunicó, es decir, se reveló a la humanidad de la forma más radical. Dios se hizo uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, el Logos representa al Dios eterno que entra en el tiempo y el espacio, que habla, actúa y se interrelaciona con los humanos en un nivel personal. ¿Cuál es el objetivo global del Evangelio de Juan? Que la gente se salve creyendo en Jesucristo como su Salvador, convirtiéndose así en hijos de Dios, aunque muchos lo rechazan. Juan 1, 9 al 13 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Juan 20, 30 al 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La lección del martes dice, la luz llega a todos, pero no todos acogen la luz. La triste letanía es que el Mesías vino a su propio pueblo, el pueblo de Israel, y muchos no lo recibieron como Mesías. Juan dice que todos los que reciban a Jesús como su Salvador se convertirán en hijos de Dios.
Esto sucede al creer en su nombre. En Romanos 9 al 11, Pablo trata el mismo trágico tema, el de muchos judíos que rechazaron a Jesús. Pero Pablo no termina con una nota negativa, sino diciendo que muchos judíos, junto con los gentiles, aceptarán a Jesús como su Mesías. ¿Cómo se expresa nuestra fe en Jesús? En acciones, practicando su verdad en nuestras vidas, y no solo en un conjunto de creencias sin acción. Recordemos Santiago 2, del 19 al 20, dice: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Juan 3, 16 al 21, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y la lección del miércoles dice: es interesante que el sustantivo fe o creencia, del griego pistis, nunca aparece en el Evangelio de Juan. Sin embargo, el verbo creer, pisteo, aparece 98 veces. Este verbo es, de hecho, un tema muy importante en Juan. Este uso del verbo en lugar del sustantivo puede apuntar a un sentido muy activo de convertirse en cristiano. Ser creyente en Jesús es algo que hacemos, y esto se expresa en cómo vivimos y no solo en un conjunto de creencias. ¿Cómo fue glorificado Jesús? Con su muerte victoriosa en la cruz, preludio de su gloriosa resurrección. Juan 17, del 1 al 5, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y la lección del jueves: en Juan, la idea de glorificar a Jesús está vinculada al concepto de su hora, es decir, el momento de su muerte. La cruz es su hora de gloria. Esta idea es bastante paradójica, porque la crucifixión era la forma más vergonzosa y humillante de ejecución
en el antiguo mundo romano. Este increíble contraste, Dios en una cruz, ilustra el entrelazamiento de la trama de la historia humana con la divina. La aplicación personal de hoy: ¿quieres creer en Jesucristo practicando su verdad? amén. Amén.